6, verso 42. En adelante, vamos a leer desde el 41. Juan capítulo 6, verso 41 en adelante. Vamos a leer específicamente hasta el verso 53. Amén. Libro de Evangelio según Juan, capítulo 6, verso 41 al 53. Amén. Dice la palabra del Señor. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo que ahora dice: yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas: y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús le dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Palabra del Señor para nuestra vida. Vamos a orar, mis hermanos, en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder adorar tu nombre a través de cantos, a través de la lectura de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es un privilegio entrar por las puertas de tu casa, Señor, con acción de gracia en nuestros labios. Señor, como veíamos hoy en la mañana, Señor, en la escuela dominical, Señor, nosotros como creyentes, en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, en medio de cualquier sufrimiento que podamos estar enfrentando, Señor, nosotros podemos adorar tu nombre y podemos, Señor, permanecer con nuestros ojos puestos en ti, porque tú nos has librado en Cristo del sufrimiento eterno. Amén. Y por eso nosotros adoramos en esta noche. Yo quiero rogarte, Padre, en el nombre de Jesús, que tú tengas a bien abrir nuestros oídos esta noche una vez más. Amén. Para poder oír tu voz, hablándonos, amonestándonos a través de tu palabra. Señor, ilumina nuestros corazones para poder entenderla y para poder aplicarla a nuestras vidas. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hoy vamos a continuar con el capítulo 18 de nuestra confesión, que se trata de la seguridad de la gracia y la salvación. Este, hermano, lo comenzamos el domingo pasado y hoy vamos a continuar con él. Y lo primero, hermano, que quiero hacer antes de ir a los detalles del estudio de esta noche es enfatizar en dos verdades, hermano, que están en los versos que leímos, que tienen que ver con este tema. Lo primero, quiero llamar la atención de ustedes al versículo 47. Y vamos a leer nuevamente
el verso 51 y el verso 53. Dice el verso 47, en verdad os digo, el que cree tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. Esa es la palabra, hermano, del Señor. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para poder tener vida eterna? Creer. Solamente eso. Creer, el que cree tiene vida eterna. Y yo quiero que usted note, hermano, el tono, que usted pueda sentir el tono, hermano, que lleva impreso estas palabras de Jesús. Él no dice, el que cree puede que tenga vida eterna. El que cree es posible que alcance la salvación. No, él enfáticamente dice, el que cree tiene vida eterna. ¿Y cómo termina el texto, hermano? Verso 47. Ese es el final del texto. Bueno, sí, dice, el que cree tiene vida eterna. Y el verso 48 dice, yo soy el pan de la vida. Mira el verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Amados hermanos, usted sabe cuál es el trasfondo de las palabras que Jesús está diciendo aquí. La razón por la cual Él dice, yo soy el verdadero pan del cielo, el pan que descendió del cielo, está lo que hay de trasfondo, el trasfondo bíblico, el contexto bíblico de esas palabras, ¿cuál es? ¿Por qué Jesús le dice esto? Exactamente. ¿Cuál era la controversia, por decirlo de una manera, que había entre los judíos? Ellos decían, Jesús es superior Moisés es superior a Jesús. ¿Por qué? Porque Moisés nos dio maná. Y Jesús le dice, no, yo soy el verdadero pan del cielo. De manera que por textos como esto es que nosotros aprendemos, hermano, y decimos que el maná que Dios le dio al pueblo a través de Moisés apuntaba, era un tipo de ¿quién? De Jesucristo, el verdadero pan del cielo, porque él en el contexto de estas mismas palabras que leímos, él dice, los padres comieron de ese pan, ¿y qué pasó con ellos? Murieron. Pero el que coma del pan que le doy no comerá, no morirá jamás. Ahora bien, fíjate, hermano, el verso 53. Entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Comer y beber la sangre de Jesús, hermano, ¿usted sabe a qué se está refiriendo Jesús en este versículo? ¿Qué significan esas palabras? El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa, hermano? Quiero que mire el texto y usted piense en ese pasaje. Que no acepta el sufrimiento, ¿no, hermano? Que no acepta o que no cree que los hechos de Jesucristo. Está cerca. Fíjate, hermano, un texto que nos ayuda a poder entender lo que significa el versículo 53, precisamente es el verso 47. En verdad os digo, el que cree, ¿qué cosa tiene? Vida eterna. ¿Isabel? Que si no te arrepientes vas a morir. Que si no te arrepientes vas a morir. Está cerca. Fíjate, hermano, fíjate esto. El verso 47, ¿qué es lo que establece? O sea, la razón por la cual yo quiero hacer este énfasis, hermano, y quiero ir despacio porque quiero enseñarle a ustedes cómo, ¿sabe?, a aplicar lo que hemos aprendido de cómo interpretar la Escritura.
El verso 47 te está diciendo, y es por esto que el contexto del pasaje es tan importante. ¿Qué es lo que establece el verso 47? Mira el texto, hermano. El verso 47, ¿qué es lo que establece? El que cree tiene vida. El que cree Tiene vida eterna. tiene vida eterna. Y Jesús en el verso 53 dice, en verdad os digo, lo que está diciendo, usted lo sabe, en verdad, lo que está diciendo es, oye, como decimos nosotros en buen español, pégale puño que esto es verdad. Bueno, en buen cubano, dice así. Entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. ¿Qué es lo que es entonces comer y beber la sangre de Cristo? Pasamos a creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Muy bien, hermano. Comer y beber la sangre de Cristo es creer en Cristo. Es lo que está diciendo, hermano. El lenguaje que está usando Jesús es el siguiente. El creer, nosotros nos apropiamos del sacrificio de Cristo, que es el que nos salva. ¿Por medio de qué? De la fe. De la fe. La fe es los brazos del pecador con los cuales el pecador se apropia de los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario a favor del pecador. Hermano, uno puede vivir en Él y Él vive en nosotros. En otras palabras, es lo que quiere decir el que come su exactamente. y bebe su sangre. Yo no puedo vivir en Él si no creo en Él. Así es. Él no puede vivir en mí si yo no acepto lo que hizo por mí. Exacto, ahí vamos, hermano. Fíjate, hermano, que lo que está diciendo el texto, sí lo puedo ver, hermano. Porque hay muchas personas pueden decir, bueno, ¿qué es lo que está queriendo decir Jesús en ese pasaje? Que hay que comer y beber de su carne para ser salvo. Los judíos, hermano, no entendían lo que Jesús le estaba diciendo, porque en el versículo anterior, en el 52, dice, los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Hermano. Pues como en un principio hemos aprendido que la ira del Señor se pudo disipar en la muerte de Jesucristo y Él derramó su sangre por nosotros, ¿verdad? Es la única manera que Dios pudo pagar su ira. Pero por fe, obviamente, que, como usted lo dice, debemos de creer 100% que Dios murió por nuestros pecados y que Él derramó su sangre poderosa por nosotros. Y realmente, como dice el hermano, nosotros, Cristo vive en nosotros. La mente de Jesucristo, como dicen Corintios, la mente de Jesucristo en nosotros está dentro. Y Cristo vive en mí si estamos en Cristo. Y tenemos que creer fielmente que Dios murió por nosotros y que derramó su sangre poderosa por nosotros. Y al momento de decir, come mi carne y bebe mi sangre, estamos en Cristo sumidos en un solo cuerpo. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo Cristo vive en nosotros? Por el Espíritu Santo, muy bien, que habita en nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque nuestra mente es renovada a la imagen de Cristo. Amén. Ahora, todo esto, hermanos, son textos que implícitamente, en ellos vemos implícitamente la seguridad de la gracia, hermano, y de la salvación del creyente. Y por eso quise ir en más detalle, hermanos, a desmenuzar un poquito estos pasajes con ustedes antes de ir a los detalles de lo que vamos a estar viendo hoy. Hoy, hermano, vamos a ver el párrafo 2 de la confesión. Dice que esta seguridad es infalible. Usted sabe lo que significa infalible. Hemos visto esta palabra en otras ocasiones. ¿Qué significa infalible? Que
que nunca se va a terminar, siempre es fiel, ¿Está cerca? infalible, no falla. No falla. Un poquito más, hermano, la palabra infalible significa que es imposible que falle. Cuando la confesión, hermano, bueno, déjame leerte lo que dice la confesión en el párrafo 2. Dice, esta certeza, o sea, ¿la certeza de qué? De la salvación, no es un mero convencimiento conjetural y probable. O sea, no es una probabilidad, no es una conjetura que nosotros no hemos hecho. O sea, la certeza de la salvación no es un mero convencimiento conjetural y probable basada en una esperanza falible. En una esperanza, o sea, la certeza de la salvación y de la gracia, hermano, no está basada en una esperanza que puede fallar, sino que es una seguridad infalible de fe. Ahora, lo que la confesión nos está diciendo es lo siguiente: es imposible que el que está en Cristo, que verdaderamente es salvo, que ha nacido de nuevo, es imposible, hermano, que la esperanza de ese creyente lo defraude. Es imposible que un verdadero creyente, escúchame bien porque esto es muy importante, hermano, es imposible que un verdadero creyente que ha nacido, hermano, de nuevo, que aun cuando en su vida, hermano, de este lado de la eternidad, tiene altos y bajos, ¿verdad? Aun cuando su fe no ha sido lo suficientemente vigorosa o fuerte, aun cuando esa persona no haya sido un ejemplo de fe entre los creyentes, si verdaderamente ha nacido de nuevo, hermano, es imposible que esa persona cierre los ojos aquí y cuando los abra del otro lado de la eternidad, los abren en un lugar de tormento. Es imposible, porque la esperanza del verdadero creyente es infalible. Es imposible que nosotros, los verdaderos creyentes, seamos defraudados. Amén. Amén. Y vamos, quiero que vea, ¿entendieron ese concepto, hermano? Es imposible que el verdadero creyente sea defraudado. Ahora, mira conmigo Romanos 5, versos 12 y 5 y Hebreos 6, 19 al 20. Hermano que tenga Romanos 5, verso 2 al 5, se pone en pie y lo lee. Isabel. Through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Amén. Fíjate, hermano, para que usted pueda tener el contexto de Romanos 5, verso 2, dice, el verso 1, dice, por tanto, habiendo sido justificados, ¿por qué? Romanos 5, 1, ¿cómo dice, hermano? Por tanto, habiendo sido justificados, ¿por qué? Fe. Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor. De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que nosotros los creyentes hemos sido declarados justos por la fe ¿en quién? En nuestro Señor. En nuestro Señor Jesucristo. La fe, nuevamente, el papel que juega, ¿cuál es? Son los brazos
Al nosotros, la razón por la cual nosotros somos declarados justos cuando creemos es porque al creer nosotros estamos haciendo nuestra, ¿qué cosa? La justicia perfecta de Jesucristo. Nos estamos apropiando de esa justicia perfecta. Y es por eso que nosotros somos declarados justos. Dice, verso 2, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién, hermano? De Cristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate las palabras que usa Pablo aquí. Dice que por medio de la fe nosotros hemos obtenido entrada a esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de la salvación. Dice, en la cual, o sea, en esta gracia de la salvación, en la cual estamos firmes. Firmes, hermanos. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, en este solo versículo pudiéramos estar toda la noche. Porque hay tantas verdades doctrinales en esas pocas palabras. Solamente quiero resaltar algunas de ellas. Dice que en esta esperanza, en esta gracia, la gracia de la salvación, nosotros ¿cómo estamos? Firmes. Amados hermanos, cuando empezamos este capítulo el domingo pasado, no sé cuántos ustedes recordarán que mencionábamos una expresión muy popular en muchos círculos cristianos. Y es esta: cuando un cristiano cae o se separa, se aparta, ¿qué es lo que generalmente siempre decimos? Cayó de la gracia. Se cayó De la gracia. de la gracia. Y esa es una declaración que es completamente antibíblica. Porque acorde al pasaje que hemos leído, el verdadero creyente está firme en esta gracia. Y aquí está hablando de nuestra posición como creyentes, hermanos. Aun cuando nosotros vamos a batallar con el pecado, y en esta lucha con el pecado muchas veces vamos a caer. Dice la Biblia, 6 veces caerá el justo y aún 7 lo levantará. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia está diciendo, el justo va a caer. El justo es justo no por su justicia, sino por la justicia perfecta de Cristo. Y en la lucha por el pecado, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, vamos a luchar, pero vamos a caer. Es posible que caigamos. Pero aún así Dios nos va a levantar. 6 veces caeremos y aún 7 nos levantará. ¿Usted sabe por qué dice eso la Biblia, hermano? Porque como dice Pablo, y es una verdad, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de nuestro Dios es más amplia, más profunda, más extensa que cualquier pecado que el hombre pueda cometer. Amén, hermano. Amén. Y dice Pablo, en esta gracia nosotros estamos firmes. Ahora, dice, y nos gloriamos en la esperanza. O sea, Pablo está diciendo que los cristianos, porque estamos firmes en esta gracia, podemos gloriarnos, podemos, hermano, regocijarnos en nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Mira el texto. ¿Cuál es nuestra esperanza? La gloria de Dios, hermano. La esperanza del creyente, ¿cuál es? La gloria de Dios. Amados hermanos, recuerda que cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, habla de qué, ¿a qué se está refiriendo? A la perfección. ¿De qué? De todos los atributos. De todos sus atributos. La gloria, como decíamos hoy en la mañana, la esperanza del cristiano no es el cielo. La esperanza del cristiano es la gloria de Dios. Es Cristo. Es que un día veremos a Cristo cara a cara. Porque como veíamos en esta mañana, aún el cielo sin Cristo
¿Sería qué cosa? El infierno. So, la esperanza del creyente no es ir al cielo, hermano. La esperanza del creyente es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estar con Cristo. Es ver a Cristo cara a cara y estar con Él, disfrutarlo para siempre. Amén. Bendito sea su nombre. Ahora, fíjate el verso 5. ¿Quién quiere leer el verso 5? La esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Dice, y la esperanza. ¿Cuál esperanza, hermano? Lo que tenemos en la gloria De la que está hablando en el versículo anterior, en el versículo 2. La esperanza no desilusiona. O sea, los creyentes no seremos desilusionados cuando hermano, Cristo venga por nosotros. O si nosotros vamos a morir antes que Cristo venga, nosotros estamos seguros que al abrir los ojos en la eternidad, el mismo Señor Jesucristo estará esperando para nosotros. Amén. Y es imposible que esa esperanza falle. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Que nos pueda. ¿Sabes, hermano? Yo te confieso algo. Yo crecí en el Señor, en una iglesia donde creían que los creyentes no podemos tener seguridad de salvación, o más bien que la seguridad de salvación depende de tu desempeño como cristiano. Y por años, hermano, yo crecí creyendo eso, y defendí esa posición que la defendía obviamente usando textos de la Biblia fuera de su contexto. Y a medida que hemos estado estudiando estos temas, hermano, cuando empecé a estudiar, hubo un momento en mi vida que Dios abrió nuestros ojos para poder ver estas verdades en su palabra. Y acá rato, cada vez que hablamos de este tema en la casa, yo le digo a mi esposa, yo no sé cómo nosotros no veíamos eso. Porque está tan claro en la Escritura. Está tan claro como el agua. Nosotros los creyentes, el verdadero creyente, hermano, va a permanecer hasta que Cristo venga por nosotros. El verdadero creyente. Una de las razones por las cuales muchos cristianos dicen, esa doctrina es peligrosa, o creer de esa manera es peligroso, porque eso lleva al cristiano a dos posiciones. Puede llevar a los cristianos a sentir orgullo, y puede llevar a los cristianos a vivir una vida de libertinaje. Porque si al final yo tengo seguridad, y al final nosotros vamos a ser salvos como quiera, no importa lo que yo haga, al final yo voy a ser salvo. Pero esta doctrina lleva al verdadero cristiano completamente a una posición al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? O sea, porque nosotros sabemos cuáles son las bases de la perseverancia de los santos. Porque nosotros sabemos que en Cristo nosotros tenemos seguridad de salvación. Eso me lleva a humillarme en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo entiendo ahora por la gracia de Dios que por gracia fui salvo. Y Dios, hermano, como mismo me salvó, Él ha, hermano, interpuesto, como dice la Biblia, juramento. Él, el día que creímos, nos dio su Espíritu Santo como la garantía de nuestra redención final. Y eso me lleva a humillarme delante de Dios, porque obviamente no depende de mí. Hermanos, si Dios nos hubiera salvado y a partir de ese momento nos lo hubiera dejado todo en nuestras manos, nosotros estuviéramos, hermanos, eternamente perdidos. ¿Usted entiende eso, hermano? Si Dios lo hubiera dejado todo ahí, hoy usted y yo estuviéramos eternamente perdidos. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos saben lo que es ¿cuántos conocen el concepto de las personas que juegan con dinero en los casinos? ¿Verdad? ¿Sí saben de lo que le estoy hablando? Los apostadores. Los apostadores. Generalmente un apostador, hay muchos apostadores que le va bien,
Y hay otros apostadores que le va mal, lo pierden todo. Y una persona que está en deuda por apuestas que ha hecho, usted viene y le paga la deuda que tiene. ¿Qué usted cree que esa persona va a hacer? Se va a endeudar de nuevo. Eso es lo mismo que nos hubiera pasado a nosotros si Cristo solamente hubiera muerto y Dios hubiera dicho, bueno, ya te pagué la deuda que tú tenías, ahora esfuérzate por no endeudarte más. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Endeudarnos de nuevo con Dios, ofender de nuevo su nombre y hacernos recipientes nuevamente de su ira. Por eso Dios dijo, no solamente lo voy a salvar, sino que yo voy a garantizar que ellos lleguen hasta el final. Porque es imposible que el Hijo de Dios muriera en vano. Amén. Bendito sea su nombre, hermano. Pero referente a eso que dijo usted, que hay dos cosas que pueden suceder debido a que la salvación no se pierde y que somos salvos por gracia. Y que usted dijo que hay dos cosas. Que puede pensar alguien que puedo hacer lo que yo quiera y como ya soy salvo, o no me acuerdo qué otra cosa dijo, pero realmente como usted nos ha enseñado y como dice la Biblia, es una doctrina que no podría ser sana, porque una persona que está en los caminos de Cristo, o sea, no va a pensar de ese modo. Exacto, el que esté en Cristo, hermano. Es por eso que los cristianos que rechazan esta enseñanza bíblica, argumentando que eso llevaría al cristiano a vivir una vida de libertinaje, están equivocados, porque el verdadero cristiano, hermano, no se deleita en el pecado. Esta doctrina lo que nos lleva a nosotros es a crecer ¿en qué? En santidad. En santificación. Porque hemos visto y entendido la obra que Dios ha hecho a favor nuestro. Ahora bien, es por eso que Juan dice, en esto sabemos que hemos nacido de Dios. ¿En qué? En que el que ha nacido de Dios no peca. ¿Qué significa eso? Que no practica el pecado. Si una persona, y ese es el mismo ejemplo que pone la hermana Ariel, lo hemos puesto muchas veces aquí. Si una persona dice, yo soy salvo y voy a vivir mi vida loca, es la mayor evidencia de que realmente esa persona nunca ha sido salva. No ha nacido de nuevo. Ahora bien, hermano, quiero que veas también conmigo. Perdón. Hebreos 6, 19, 20. ¿Qué no tiene? Yo lo tengo. Léelo, por favor. Dice, la cual tenemos... ¿Quiere que lea el 18? Sí, por favor. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Amén, hermano. Amados hermanos, ¿sabes por qué nuestra esperanza está segura? ¿Y por qué nosotros tenemos una esperanza segura? Mira, lee el texto, hermano, a ver si tú lo puedes identificar. ¿Por qué nosotros, por qué el autor a los hebreos, en el contexto de estos versículos, dice que nosotros los creyentes tenemos, verso 19 dice, la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme? ¿Por qué los creyentes, por qué la seguridad del creyente es como un ancla segura y firme? ¿Por qué? Mira el texto. Porque es imposible que Dios mienta. Una pausa, muy bien. La primera razón, ¿por qué es imposible que Dios mienta? ¿Por qué más? Porque Él es Dios. Tenemos como ancla segura el alma, la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura. ¿Ok? Y porque, la razón por la cual tenemos esa esperanza segura y firme es porque, como usted mismo dijo, hermano,
¿Es imposible que Dios mienta? ¿Y por qué, está en el texto? Porque Jesús ya lo hizo. Porque Jesús ya hizo, o sea, Él entró detrás del velo, Él rompió la separación que había entre Dios y nosotros. En el 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Exactamente. Hecho según el orden de Melquisedec. Sumo sacerdote para Sumo siempre. sacerdote para siempre. Ok, 3 cosas importantes nos dice el texto. La razón por la cual los creyentes tenemos una seguridad firme como un ancla es, en primer lugar, porque es imposible que Dios mienta. La segunda razón es porque el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a aquellos que creen en Él. Y la tercera, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y por eso nosotros tenemos una seguridad firme y segura como un ancla. Amén. Amén. No depende de nosotros, Amén. solamente de Él. Ahora bien, mira conmigo, hermano. ¿Cuáles son las raíces infalibles de nuestra seguridad? Bueno, la primera es la sangre y la justicia de Cristo. Y la segunda, el contenido de la promesa. Obviamente esto recapitula un poco lo que hemos visto. Esta es como las raíces, el fundamento de la infalibilidad, del carácter infalible de nuestra salvación, de nuestra seguridad. La sangre de Cristo. ¿A qué está haciendo referencia con la sangre de Cristo, hermano? Su sacrificio. Su sacrificio. Porque mi deuda fue pagada Por completo. por completo. Ujú. Hermano, yo creo que una de las palabras más extraordinarias que nuestro Señor Jesucristo, bueno, todas las palabras del Señor Jesucristo fueron y son y serán extraordinarias, pero yo creo que una de las palabras más dulces y más consoladoras que el Señor Jesucristo pronunció durante su ministerio terrenal, ¿usted sabe cuál fue? Está, hecho está. Consumado es. Ya no hay más sacrificio que hacer. Es por eso, hermano, que cada vez que dice la Biblia que Cristo está hoy como sentado a la diestra del Padre. Y eso, cuando nosotros entendemos el contexto del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que en el lugar santísimo no había sillas para que el sacerdote se sentara. Solamente, hermano, ¿por qué no se podía sentar el sacerdote? Estaba continuamente Porque ofreciendo. continuamente tenía que ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo y por su propio pecado. Pero Cristo murió una vez para siempre. Y ya no habiendo más sacrificio que hacer porque el suyo fue suficiente, Él se sentó a la diestra del Padre. Y ahora para interceder por nosotros. Él nos compró con sangre, Nos redimió. Pero ese sacrificio es suficiente. Solamente creo hay una instancia en que la Biblia dice que Jesucristo está parado. ¿Saben cuál es? Cuando Esteban lo ve. Cuando Esteban es apedreado. Ujú. ¿Qué dijo Esteban? Veo al Hijo del Hombre He aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre y al Hijo del Hombre de pie. de pie. Vamos a buscar el texto, hermano, porque es bien interesante. Hebreos capítulo 8, si mal no recuerdo, perdón, Hechos 6. Gracias, hermano. 7. Déjame ver. Verso 60. Gracias, hermano. Hechos 7, 60. Vamos a leer el verso 56. 55. 55. Sí, pero vamos a leer desde el 55. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Amados hermanos, esta es que yo recuerde, es la única
instancia en que la Escritura menciona que Jesús está de pie, sentado a la diestra de Dios. La mayoría de los teólogos, y con los cuales yo, hermano, estoy de acuerdo también en la interpretación que yo doy de este pasaje, es, hermano, la razón por la cual Jesús está de pie, hermano, en ese momento es porque Jesús está recibiendo el alma de Esteban en ese momento. Es cuando nosotros morimos. No es Pedro. Cada vez que la gente hace chistes del cielo, enseguida ponen aquí A San Pedro. a San Pedro. La puerta del cielo. San Pedro estaba en la puerta del cielo. Cuando los cristianos morimos, no es Pedro el que nos va a recibir, no es Abraham, no es el arcángel Miguel, no es ningún ángel. Cuando nosotros morimos, si nosotros morimos antes que Cristo venga, el mismo Señor Jesucristo, de pie, nos recibe en su cielo. Amén. Hermano, cuando tú eres confrontado con esa verdad, tú no puedes hacer otra cosa que adorar al Señor. Cuando nosotros somos confrontados con esa verdad, hermano, eso contrarresta el temor a la muerte. Porque la muerte es un enemigo que ha sido vencido. Amén. Y cuando yo muera antes, si Cristo no ha llegado cuando yo muera, si yo muero antes que Cristo venga, el mismo Señor Jesucristo recibirá mi alma en el cielo. Amén. Y ahí estaré, hermano, esperando el día de la resurrección. Amén. Vuelvo al versículo de la mañana que se comentó, porque el rico le dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que me moje la lengua, Padre Abraham. ¿Por El qué? rico le dice estando en el infierno a Él no estaba, Lázaro sí, en el cielo. él estaba en un lugar de descanso, de tormento. Ahora, recuerden que lo que Jesús está diciendo, ¿qué cosa es? Una parábola. No es, Jesús está haciendo una historia para transmitir una verdad espiritual a sus discípulos. Lo que está pasando aquí es esto, hermano. Cuando él le dice, el rico le dice a Abraham, manda a Lázaro que venga y me moje y me refresque. Bueno, usted sabe lo que el rico dijo. ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? Hay una separación muy grande entre donde tú estás y donde estamos nosotros. Dice, de manera que los que están aquí no pueden pasar allá, y los que están allá no pueden pasar aquí. O sea, eso está haciendo una parábola. ¿Y cuál es la verdad que nos está enseñando ahí Jesús, hermano? Que el que muerto en pecado va al infierno y que muere en Jesucristo y va al cielo, ya ahí va a quedar por la eternidad. Que una vez que usted se muere, o una vez que una persona se muere, o va a un lugar de descanso esperando el retorno de Cristo, o va a un lugar de tormento esperando el juicio final. Ahora, la otra verdad que esa historia nos enseña, ¿cuál es? Es, hermano, que una vez que usted esté en un lugar o en el otro, no hay novenario, no hay oración, no hay nada que te pueda sacar de donde tú vas. No hay nada, después que uno se muera o después que Cristo venga, no hay nada, hermano, que pueda cambiar tu destino eterno. Es por eso que nosotros no oramos por los muertos. ¿Sí lo entienden, hermano? Es por eso que el cristiano no ora por los muertos, porque nosotros entendemos que una vez que la persona muere, ya no hay más que hacer. Es por eso, por esa enseñanza que Jesús da en esa parábola, es que nosotros no creemos ¿en qué? En el purgatorio. En el purgatorio. No hay un lugar intermedio, hermano, que sabe que tú puedas ir y si no te portaste muy bien, Te purificas. ¿sabes? Te purifica ahí y vas para el cielo. No. Una vez que te mueres, ahí terminó. Y esa, hermano, es la enseñanza que Jesús está transmitiendo a través de esta parábola. Ahora, hay otra enseñanza fundamental en esta parábola, que para mí es una de las más importantes.
¿Sabe cuál es, hermano? La suficiencia de la palabra de Dios para la salvación del creyente. La suficiencia de la palabra de Dios y la exclusividad de la palabra de Dios para la salvación. Y la razón por la cual yo digo que esa es una de las enseñanzas más poderosas o más contundentes de ese pasaje es porque esa enseñanza informa, cambia la manera en que nosotros hacemos iglesia. ¿Por qué? ¿Qué le dijo cuando Abraham le dice a este hombre que Lázaro no puede ir allí, no sé qué, bueno, usted sabe? ¿Él qué le dijo? Bueno, mándalo a que le diga a mis hermanos. Y para que no vengan a este tormento tan grande. ¿Qué le dice Abraham? A los profetas tienen. A Moisés y a los profetas tienen. Si no escucha a los profetas, ni aunque uno se levante entre los muertos, van a creer. Amados hermanos, no importa, nosotros vamos a hacer aquí milagros. Por eso, hermano, fíjate la importancia de esto, hermano. Por versículos como ese y por enseñanza como esa, es que nosotros los creyentes nosotros no practicamos, por ejemplo, campañas de evangelismo o campañas de sanidad. Porque la campaña de sanidad, ¿qué es lo que es? Es, hermano, un intento de nosotros de atraer personas. ¿Para qué? Para que vean el poder de Dios y crean. Y es como un, ¿sabe cuando usted tiene ratón en la casa? Usted le pone la trampita, le pone el queso, ¿para qué? Para que el ratón venga, muerda y ahí se quedó. Y lo que hay detrás de todo eso es esa intención. Vamos a atraer a las personas, vamos a hacer milagros para que las personas crean. Amados hermanos, dice el Señor Jesucristo. Esto no lo digo yo, esto no lo dijo Pablo, esto no lo dijo Pedro, ni Lucas, ni Juan. Esto lo dijo la segunda persona de la Trinidad. Él dijo, ni aunque si no creen a la Escritura, ni aunque se levante uno de entre los muertos, van a creer. Y eso obviamente hablo, si nosotros queremos ver personas salvas, verdaderamente salvas, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Predicar el Evangelio, predicar la palabra. Tenemos que hablarle, escuchen o no escuchen. Hoy nosotros nos complicamos, hermano, y hacemos, y nos queremos llenar de programas, y queremos hacer cosas y actividades para atraer a la gente. Y aunque eso no es, ¿sabe? Tener una actividad en el parque no está mal en sí. Pero nosotros no podemos perder de vista que el pecador solamente puede conocer a Cristo a través de ¿qué? De la predicación, de la palabra, hermano. Entonces también con esa parábola también y con esa parte de la Biblia se unifica de que los santos que la Iglesia Católica dice es que el santo fulanito y el santo manganito, o sea, vamos a canonizar, ¿verdad? O sea, ahí con esa parte de la Biblia indica que realmente no pueden. O sea, no hay ninguna autoridad. No hacer nada a esas personas que ya murieron. Claro que no, hermano. Y nosotros, exactamente. Y usted ve, hermano, usted ve cuántas doctrinas o cuántas verdades se salen de esa parábola, hermano. Obviamente, nosotros no podemos canonizar a nadie. Nosotros, hermano, somos declarados justos el día que creímos. Y la Biblia, ¿cuál es uno de los términos que la Biblia usa para referirse a los cristianos? Santos. Santos. Los creyentes somos la comunidad de los santos. No porque somos perfectos, sino que porque hemos sido apartados para Dios. ¿Se da cuenta? Y esa es nuestra posición en Cristo. Ahora bien, quiero que mires conmigo, hermano. Quiero rápidamente apunta estos textos, hermano, porque no nos va a dar tiempo. Pero quiero que apuntes estos dos textos para que los estudies en tu casa. Hebreos 10:14 y Hebreos 7:22. ¿Ya lo tienen, hermano? Hebreos 10:14 y Hebreos
Ahora bien, ya hemos establecido a la luz de la Escritura que tenemos los creyentes, tenemos seguridad de salvación. Y esa seguridad de salvación hemos establecido a la luz de la Escritura que es como Infalible. infalible. Es imposible que seamos defraudados o que seamos desilusionados. Ahora, la pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo somos fortalecidos en esta seguridad? ¿Cómo nosotros somos fortalecidos en esta seguridad? Bueno, lo primero, hermano, que tenemos que entender es que nosotros, el ser fortalecidos en esta seguridad de la salvación, es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos fortalece, hermano, en esta seguridad. Y quiero que apuntes dos textos bíblicos. Romanos 8, 15 al 16 y Gálatas 4, del 4 al 6. Solamente quiero leerles, quiero que leamos juntos Gálatas 4, del 4 al 16. 4 al 6. 4 al 6, gracias. Gálatas 4, del 4 al 6. Hermano que lo tenga. Gálatas, carta del apóstol Pablo a Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, verso 4 al 6. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Amén. ¿Cuántos han leído este pasaje con anterioridad, hermano? La mayoría de nosotros. Ahora, mira lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo dice en el verso 4 que cuando vino la plenitud del tiempo, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, bajo la maldición de la ley, para que recibiéramos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Ahora, verso 6 dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Qué es lo que Dios envió? El Espíritu de su Hijo. ¿Quién es el Espíritu de su Hijo? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Amados hermanos, una vez más, esto es un paréntesis en el texto, o en la explicación. Esto es un paréntesis en la explicación del texto, lo que le voy a decir ahora. Esto es otra prueba bíblica ¿de qué? De la Trinidad. De la Trinidad. Dios, Hay un solo Dios, y en la unidad de Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son Dios. tienen la misma naturaleza divina. ¿Verdad? Ahora, ese es el paréntesis en la explicación del texto. Ahora, mira, quiero hacer énfasis en lo que dice el verso 6. Dice, Él envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. ¿Qué texto de la Biblia viene a su mente cuando usted lee el verso 6? ¿Qué pasaje de la Escritura viene a su mente? ¿Quién fue el primero en clamar Abba, Padre en la Biblia o en el Nuevo Testamento? Jesucristo. Ahora, Abba es una expresión aramea, una palabra aramea, que la traducción al español sería algo así como papito. Ahora, muchos cristianos han tomado este pasaje y lo han distorsionado completamente, y basado en ese pasaje, dicen que nosotros entonces podemos llamar a Dios papito, y Él es tu papito. Pero eso no es lo que el texto está diciendo. En primer lugar, el que clama Abba, Padre, no somos nosotros, es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Amén. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que Pablo está transmitiendo en ese pasaje? Dice, porque somos hijos, Él ha enviado su Espíritu, el Espíritu de su Hijo, lo ha enviado a vuestros corazones clamando, Abba, Padre. ¿En qué momento, hermano, Cristo clamó Abba, Padre?
cuando estaba, hermano, en agonía. Y lo que Pablo está diciendo es que porque nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, hermano, la expresión, hermano, Abba Padre, es una expresión que implica, número uno, confianza y dependencia. Es la misma palabra que un niño usa para referirse a su padre. Y lo que Cristo está diciendo, lo que Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es que porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios, nosotros, hermanos, en momentos de debilidad, en momentos de prueba, aún en el valle de sombra de muerte, aún cuando nuestra fe es sacudida, nosotros podemos en primer lugar entrar con confianza a la presencia de Dios, como dice el autor a los Hebreos, para hallar gracia para el oportuno socorro. Y lo segundo, hermano, que la expresión implica es que porque somos hijos, tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones, no solamente podemos entrar en tiempo de angustia con confianza a la presencia de Dios, sino que también podemos nosotros depender completamente en Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida cristiana. Porque somos hijos, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. Y es el Espíritu Santo quien clama, Abba, Padre. Amados hermanos, y la razón por la cual hermano, es la obra del Espíritu Santo, hermano, en nuestros corazones. Y es por esa obra que nosotros somos fortalecidos en nuestro caminar con Cristo, en esta seguridad que es como un ancla firme en nuestra alma. Pero la otra manera en que podemos nosotros crecer es por los usos de medios ordinarios. ¿Qué son los usos de los medios ordinarios? Bueno, nuestra confesión, en el párrafo 3 del capítulo 18, que trata de la seguridad de la salvación y la gracia, dice así. You want me to go? Dice, déjame que me ayuden ahí, parece que este equipo ya no está funcionando bien. Un clima solamente. Ahí déjalo. Dice, sin embargo, siendo capacitados ¿por quién? Por el Espíritu para conocer las cosas que les son dadas gratuitamente por Dios, pueden alcanzarla. ¿Pueden alcanzar qué cosa? La seguridad de la salvación. Dice, sin una revelación extraordinaria. Y esta parte es importante porque nuestra seguridad de salvación, hermanos, nosotros no la obtenemos no necesitamos una revelación extra de la que ya tenemos. Dice, sino por el uso adecuado de los medios, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección. Quiero hacer una pausa aquí por un momento. Lo que la confesión está diciendo, basada en la Escritura, es esto: que nosotros, hermanos, podemos ser fortalecidos en esta seguridad de la gracia de Dios a través del uso adecuado de los medios. ¿De qué medio está hablando ahí, hermano? De los medios de gracia y de los medios de crecimiento. Los medios de gracia, hermanos, son ¿cuáles? La predicación de la palabra de Dios, para la participación de las ordenanzas, hermano, la comunión de los santos. O sea, cuando nosotros nos involucramos y participamos y usamos esos medios, nuestra seguridad de salvación, nuestra seguridad de la gracia de Dios es fortalecida en nuestras vidas. Es por eso que nosotros, hermanos, decimos que cada vez que nosotros venimos a la mesa del Señor y participamos de estos elementos, el Espíritu de Dios imparte gracia a tu alma, fortaleciendo tu fe y haciendo firme la seguridad de nuestra salvación. La mesa del Señor es más que un memorial, hermano. Es más que un memorial, es
hermano, es participar. Al participar de estos elementos, nosotros creemos, a la luz de la Escritura, que la tercera persona de la Trinidad que habita en nosotros imparte gracia para que nosotros podamos seguir en la fe. Es por esto, hermano, que a la luz de la Escritura, y esto otra vez, esto es otro paréntesis, pero precisamente por esto, por la importancia que tiene participar de estos medios en la vida del creyente y por el impacto que tiene, esto es que nosotros creemos, a la luz de la Escritura, que la Santa Cena se debe practicar regularmente en la iglesia, más que una vez a la semana, al mes, perdón. Si nosotros vemos en la Santa Cena un memorial simplemente, obviamente si la practicamos toda la semana va a llegar el momento que va a ser como monótono, porque es simplemente un memorial. Pero cuando el creyente se da cuenta que cada vez que participamos de esos elementos, el Espíritu Santo imparte gracia, hermano, nosotros nos vamos a desear regularmente participar de esos elementos. Y la evidencia de esto no es solamente lo que dice la Biblia acerca de esto, sino que también lo vemos en la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia, cuando vemos el libro de los Hechos, que está describiendo la vida de la iglesia, ¿cada qué tiempo la iglesia partía el pan y participaba de los elementos? Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Cada vez que la iglesia se reunía, ellos participaban de la mesa del Señor. Y déjame decirte, hermano, mi alma alaba al Señor. Yo estoy plenamente convencido que ese fue uno de los medios que Dios usó para hacer que la iglesia permaneciera aún en extrema persecución como la iglesia primitiva. Si ellos no hubieran, hermano, participado, si no tuvieran esos recursos, hubiera sido imposible que ellos permanecieran. Ahora, porque Dios nos ha dado esos recursos, es nuestro deber, o sea, esos son los medios de gracia. Y hablé también de los medios de crecimiento. ¿Cuáles son los medios de crecimiento? La lectura personal de la Escritura, la oración personal y privada, son medios, hermanos, de crecimiento. Y nosotros tenemos el deber de usarlos diligentemente para hacer firme nuestra vocación. José, otro clip, por favor. Fíjate cómo dice, para que así su corazón se ensanche en la paz y el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. ¿Sí te acuerdas que de eso hablamos ahorita? ¿Sí entienden lo que dice la confesión, hermano? ¿Entendieron esos dos párrafos? Si no me entendieron, hermano, empezamos por el principio, porque esto es muy, muy importante. Dios, hermano, nosotros crecemos en esta seguridad y somos fortalecidos en esta seguridad, en primer lugar por la obra del Espíritu Santo y en segundo lugar por el uso de medios ordinarios, como los medios de gracia y los medios de crecimiento. Y nosotros como creyentes tenemos el deber de involucrarnos en ellos. Una vez, hablando de los medios de gracia, con esto termino. Bueno, para poder hacer un comentario, ¿qué va a hacer? José, dale otro clic ahí, por favor. De nuevo. Atrás, ok. Apunta, hermano, en tus notas, Filipenses 2:12 y Efesios 5 del 18 al 19, 18 al 20. Y vamos a leer solamente Efesios 5, 18 al 20. ¿Quién tiene Efesios 5, 18 al 20? Isabel. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Hasta ahí, gracias, hermano. Fíjate, hermano, cómo dice este verso. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ok, Pablo? ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Pablo nos da una idea, o sea, nos introduce el tema y nos dice, iglesia, hablando, esto va a ocurrir cuando dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestros corazones, con vuestro corazón al Señor. ¿Cuándo ocurre esto, hermano? ¿En qué contexto ocurre eso que está diciendo este verso? No. Fíjate, Pablo dice a la iglesia, no se llenen del Espíritu, no se embriaguen del Espíritu Santo. No, de vino. De él. No se embriaguen de vino. O sea, lo que está diciendo es, no, una persona embriagada con vino es una persona que está dominada, está bajo la influencia del alcohol. Y Pablo dice, no te embriagues de vino. Antes, ser llenos del Espíritu Santo. Número 1. Por la comparación, el contraste que Pablo está haciendo entre estar borracho y estar lleno del Espíritu Santo, nosotros aprendemos que estar lleno del Espíritu Santo, hermano, es vivir una vida como Dominada por el Espíritu Santo. Hermano, estar lleno del Espíritu Santo no es erizarse en el culto. No es brincar en el culto, ni estar riéndonos, hermanos, descontroladamente en el culto. Estar lleno del Espíritu Santo es vivir una vida bajo la influencia, bajo el dominio del Espíritu Santo. Amén. Y eso ocurre, hermano, una de las maneras en las que eso ocurre es cuando nosotros, dice el apóstol Pablo, verso 19, cuando dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. ¿En qué contexto ocurre eso? ¿Cómo? En el servicio. Muy bien. Hermano, y es de ahí la importancia que tiene de qué? De congregarnos. Porque es, hermano, en el contexto de la congregación, del servicio de la iglesia, hermano, que nosotros participamos de los medios de gracia. Es por eso que el autor de los Hebreos dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y nosotros, amados hermanos, mi pastor en Houston decía, siempre decía en la clase a los nuevos miembros, que cuando un cristiano se deja de congregarse, es evidencia de dos cosas. Uno, o está abriendo una puerta al pecado, o es una señal de que está viviendo ya en pecado. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Cuando un cristiano deja de congregarse, está abriéndole una puerta al pecado. O está viviendo en pecado. Porque es en esa reunión de los santos, por eso que el salmista dice esa palabra que nosotros repetimos siempre y nosotros leemos a cada rato. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna, a través de los medios de gracia. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta seguridad y que el Señor nos ayude a nosotros poder ser dirigentes en este, hermano, en participar de los medios que Él nos ha dado. Vamos a ponernos en pie.
Y vamos a terminar en oración. Padre, después de haber escuchado tu palabra, nosotros queremos alabar tu nombre Amén, Señor. y darte gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que has enviado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú has derramado tu amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que tú nos has dado. Amén. Señor, que las verdades que hemos aprendido hoy se impregnen en nuestras almas e informen la manera en que vamos a vivir en esta semana. Amén, Señor. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Amén. sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. 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 Que la gracia de Dios sea con ustedes. De esta manera estamos despedidos. Hermano.